Esta noche os pido que me acompañéis a contar una historia, a recordar un viaje, un periplo que os llevó a vosotros mismos por un país tan conocido y a la vez tan misterioso, por el reino de Lunag. Y os voy a pedir que os adentréis en vuestros recuerdos, porque aquí, en este salón, las antorchas brillan y esa luz reverbera sobre las hojas afiladas de las lanzas de esos soldados que os rodean, mientras que allí, en el fondo de la sala, sobre un trono de mármol y metal, se sienta una niña que ahora es una reina, y mientras su mirada os contempla y sus labios pronuncian vuestros nombres seguidos de una sentencia, recordad cuáles fueron los pasos que os trajeron hasta aquí. Pero volvamos atrás, volvamos al principio, porque es cierto que todos conocemos el reino de Lunag, todos hemos visto la montaña que se eleva desde la jungla, hemos visto cómo los rayos de luz del sol y de la luna caen sobre la montaña, se reflejan en la roca, en el cristal y en la piedra de la gran ciudad. Ulunag, ese ha sido el lugar desde el que ha reinado toda una tradición de reinas a lo largo de los siglos. La reina de los Ulunakis ha sido siempre la figura de máxima autoridad. Ha reinado sobre la ciudad, sobre la jungla, sobre el río, siempre protegida por sus magníficos soldados, siempre rodeada por su familia y sus consejeros. Pero he aquí que ocurrió algo terrible. Una noche, la reina de los Ulunaki fue asesinada, y no fue por un traidor ni por veneno, sino en un cruel golpe palaciego, cuando soldados, docenas de ellos, mujeres guerreras, miembros de la guardia, se lanzaron contra las habitaciones de la familia real y allí, entre gritos, asesinaron a todo aquel que encontraron. La reina cayó envuelta en sangre, el príncipe consorte cayó también junto a ella, y allí murieron la mayoría de sus hijos. Solo la hija más pequeña de la reina consiguió eludir la masacre, y no fue más que porque había decidido salir de la habitación, marchar a la cocina, y allí, a altas horas de la noche, la matanza la sorprendió, buscando una tarta que llevarse a la boca. Fue allí, en aquel lugar, en aquella cocina, donde vosotros, los porteadores, la encontrasteis. Ella os dijo que para estar a salvo, la única forma posible era huir y llegar al palacio de su tía Baru, muy lejos, a muchas jornadas de camino. Y ese fue el principio de una historia de la que hasta su final no sabremos si las sospechas que la heredera fue creando durante ese viaje serían verdaderas o falsas. Contadnos, porteadores, ¿quiénes sois? ¿Y qué aspecto tenéis? ¿Qué vio la princesa aquella noche en vosotros cuando, con ese resplandor de llamas que entraba por la ventana y el sonido de la lucha que llegaba desde todo el palacio, os miró? ¿Quiénes sois? Pues si queréis puedo iniciar yo mismo. Yo soy Tanalor, la magistrada, y soy una muchacha unos cuantos años mayor que la ahora la princesa o quizás ya reina, pero tampoco demasiado más. Soy muy joven, quizás demasiado joven para un puesto como el que tengo. El asalto me sorprendió y busqué salvar mi vida. El pelo que normalmente suelo llevar, pelo oscuro, lo suelo llevar muy recogido, ahora está un poco revuelto, he intentado arreglarlo un poco, pero se nota que aun con las jornadas y la preocupación que me azota, no lo tengo tan arreglado como me gustaría. Y suelo llevar ropas bastante largas, anchas, que ocultan mi figura, porque suelo llevar en el interior de esas telas diversos bolsillitos con algunos componentes que utilizo para mis sortilegios. Y me encargaba de todos los asuntos arcanos de palacio. Y sin embargo, no fui capaz de evitarlo.
Se ha hablado mucho sobre ti a lo largo de los pocos años que llevas en la corte. Se ha hablado mucho sobre ese ritual que se arruinó, de cómo una bestia de otro mundo quedó libre. Pero permíteme que te haga una pregunta que muchas veces no te hacen. Cuando llegaste a la corte y ocupaste este puesto como cabeza de la magia dentro de la corte, había otra persona que aspiraba al mismo puesto y sin embargo tú te las apañaste, tal vez por tus buenas artes o tal vez por traición, para ser tú quien ocupara el puesto. ¿Quieres contarnos quién es esta persona y qué hiciste para ganarte el puesto en su contra o quieres reservártelo? Sí que voy a responder, al menos a buena parte de la pregunta. Esa persona era la primera alumna de mi maestra. Esa maestra que falleció mientras tratábamos de huir de la Torre Obsidiana tras la invocación fallida de la Tierra de Bestia Rota. Y yo pensaba que se había quedado allí, que había muerto como mi maestra. Pero de algún modo había vuelto al reino. Y fue todo un mal trago cuando descubrí que también aspiraba al mismo puesto que obtuve yo. Pero el cómo alcancé a sobreponerme a la primera aprendiz de mi maestra, creo que lo descubriremos después. Muy bien. ¿Y qué os parece si ahora hablamos un poquito de Illic? De Illic la Sombra. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué aspecto tienes? Pues soy la mayor sombra de mi organización y como tal mi aspecto no deja de parecer una sombra. Tengo, por ejemplo, un rasgo bastante identificativo de mí. Es una larga trenza de color entre blanco, azul y morado que, aunque podría ser algo paradójico para una persona que se quiere ocultar, no pasa nada. Por algo llevo una capa que en caso necesario puedo cubrir mi pelo y no sería un problema. Pero soy alguien y como tal, cuando quiero mostrarme se me tiene que reconocer. Luego ya te olvidarás de mí, no pasa nada. Bueno, además de esto, tengo una larga capa un poco andrajosa, pero no por sucia, porque está pulcra. Pero sí que está como deshilachada, puesto que cuando caminas y el viento ondea esa capa, da la sensación de ser ondas de una sombra, de un humo negro, algo parecido. Y tengo la habilidad de fundirme muy bien, entonces me acompaña un poco en esa labor. Por el resto de ropas, nada destacable, unas botas muy sencillas, eso sí, con lo que es la base muy cómoda y muy blanda. La ropa es muy normal, muy cotidiana, son oscuras, pero por lo demás no destacan en absoluto, puesto que tampoco nos interesa. Y aparte de eso sí que llevo un saquito con quizás alguna moneda, pero lo evito, puesto que al caminar eso me delataría y suelo evitarlo, pero sí que llevo alguna bolsita porque nunca se sabe. Y esa soy yo, básicamente. Y siempre has tenido mucho cuidado de que no te capturaran, de moverte entre dos aguas, como esa sombra que representa tu nombre allí, sin que te vean, siempre pasando desapercibido, pero te capturaron. Sí. Hubo un delito que hizo que acabaras en la cárcel. Sí. No nos importa a qué organización pertenecías. ¿Eso lo sabe todo el mundo o todo el mundo está equivocado? Porque siempre hay secretos. La pregunta que te hago es: ¿quién te traicionó? Porque tú no caíste por fallo propio, por supuesto que no. Hubo alguien que te traicionó. ¿Quieres contarnos quién te traicionó? O tal vez te lo quieras guardar allí, en el archivo. Entre una cosa y otra, igual que solo caminar yo. Digamos que alguien de mi propia organización, nunca sabremos quién, pero mira, me traicionaron los míos. Hubieron un par de personas, hubo un trabajo que tenía que hacer, lo rechacé, pero eso no gustó. Eso no gustó y personas que estaban demasiado cerca de mí y que estaban muy interesadas económicamente en ese trabajo, al rechazarlo me dijeron no, vamos a ir a por ti. Pero me enteré tarde, me enteré cuando ya me encargaron otro trabajo, tuve que ir, reclamaban a la mejor, tuve que ir y me di demasiado tarde de que
de que era una trampa. Y así es como me pillaron. Tampoco sabéis más. Tal vez después indaguemos un poco, pero me gustaría que fueras pensando en cuál fue ese trabajo que rechazaste y que te llevó por la calle de la amargura directa a la trampa. Tal vez después volvamos a eso. Y también me gustaría que pensaras en una cosa. En esa noche de cuchillos ensangrentados, cuando los gritos de la muerte resonaron por todo el palacio, ¿cómo escapaste de tu celda? ¿Alguien te abrió? ¿Alguien te debió un favor? ¿O tal vez habías ocultado allí tal vez una ganzúa o algo? Piénsalo. Vale. Y después tenemos a nuestro veterano, a Raki. Cuéntanos, Raki, cuando te miran en esa cocina, ¿qué vieron y quién eres? Soy un viejo cansado. Tal vez un rumor, una historia ya olvidada. Una luz que se apagó hace tiempo. Una sombra de una sombra. Ya no hay nada que recordar de este personaje. No sé por qué estoy aquí. Ni quiero entenderlo. Y ya no creo en el destino. Supongo que tal vez ha sido mala suerte. Hacía tiempo que ya me había escapado de los problemas. Frunzo el ceño. Esta no es una buena mano. Largos años. Perdón. No, perdón tú. Largos años sirviendo, ¿y para qué? Para esa herida en la pierna que apenas te deja moverte, salvo cuando la adrenalina te impulsa. Para pasarte las tardes y las noches vaciando una jarra detrás de otra en el cuarto de la guardia, mientras que los jovenzuelos, absolutamente descarados y faltos de respeto, casi se ríen de ti en tus barbas. Todo para eso salvaste a la madre de la reina, para eso sufriste tantos años de guardia, de vigilancia, de penuria. Pero permíteme que te haga una pregunta. De todos estos jóvenes guardias que entran y salen de palacio continuamente, en esta noche de miedo y de muerte, ¿de cuál de todos ellos sospechas que ha tenido bastante que ver en lo que está ocurriendo? Piénsalo. No tienes por qué responderlo ahora. Pues lo descubriremos. Lo descubriremos más adelante. Haremos memoria de forma conjunta esta noche. Porque algo que tiene la gentuza es que al final suele aparecer, suele salir por ahí. Así que ahora que nos conocemos un poco y que habéis recordado cómo fue el principio del camino, el principio del viaje, permitidme que comencemos. La primera señal del golpe palaciego fueron aquellos gritos que escaparon de las habitaciones de la familia real. Como dijimos, solo se salvó la princesa. Y en estos recuerdos que asaltan vuestra mente, como si fueran escenas que vienen y van en vuestra cabeza, ahí tenemos el corazón de nuestra historia. Y todo comenzó en aquella cocina donde la princesa estaba cuando todo sucedió. Debíamos escapar del palacio antes de que los soldados enemigos me encontraran. Yo sospechaba que cualquier guardia de palacio que fuera leal, cualquiera que me podría haber ayudado, ya estaría muerto, asesinado mientras defendía a mi familia. Lo más seguro era que los guardias que quedaban vivos fueran traidores, que trabajaran para el enemigo. Así que le pregunté a mis porteadores cómo podríamos escapar del palacio y les dije que solamente mi tía Baru sería capaz de mantenerme a salvo. Así que, porteadores, en este ambiente de rabia, de determinación, mientras aquí y allá, a lo largo de todo el palacio, se rompen los escudos
Los pies dejan huellas ensangrentadas, los sirvientes se esconden con miedo en los rincones y en los pasillos, y los tapices se cubren de manchas de sangre. Veamos cómo salisteis del palacio. Y mi primera pregunta es: ¿por qué pensáis que es una mala idea dirigirse hacia la puerta principal del palacio? No porque haya guardias, sino ¿por qué pensáis que al ir hacia allá os descubrirán automáticamente? ¿Qué peligros hay en ese camino? Digamos que hay gente esperando una posible escapatoria de parte de esta familia real, si puede escapar. ¿Alguien podría estar esperándonos? Lo sé con demasiada certeza. Os insisto demasiado en que vayamos por otro lado por esto mismo. Y si me hacéis caso, de verdad, hacedme caso y saldremos por un lugar en el que no nos están esperando. Yo seguramente encare a Illich con cierto aire acusador y te golpeteé en el pecho con el dedo y ¿cómo estás? ¿Cómo tienes tan claro que va a haber tanta vigilancia? Seguro que están buscando a la princesa por todas partes y es el camino más rápido. Aunque bueno, quizás han puesto también algunos sortilegios que nos detengan o quizás nos den la voz de alarma. Te hace una mirada como, bueno, por esta vez. De verdad, haces lo correcto. Venid. Y permitidme una segunda pregunta. ¿Los sirvientes han desaparecido? ¿Qué podéis contarme de los extraños rumores que se cuentan sobre el ala del palacio donde habita la servidumbre? Yo creo que algo que me ha preocupado siempre durante todo el tiempo que he permanecido en la corte es esa rumorología que ha habido de que algunas noches se escuchaban sonidos extraños en ese ala de palacio. Algunos se atrevían a decir que estaban rezando a dioses oscuros, incluso que en algún caso se podía haber intentado llevar algún ritual con quién sabe qué objetivos. Y yo en mis labores, en numerosas ocasiones he ido allí a investigar, pero nunca he encontrado nada. Y eso quizás sea lo que más me preocupa. Y así, cuando salisteis de la cocina preocupados porque los pasos revestidos de acero se acercaban, preocupantes por los pasillos, y empezasteis vuestra huida por todos esos corredores donde aquí y allá escuchabais los gritos de muerte, las palabras de piedad contestadas por el filo rápido que acababa con la vida. Mientras recorríais esos pasillos, contadme, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hacia dónde os dirigisteis? ¿Con qué peligros os encontrasteis? ¿Qué hablasteis entre vosotros? ¿Y qué pudo ver la princesa? Los tejados. Creo que los tejados no son un buen lugar para este viejo, pero son seguros para todos. ¿Por qué no elegimos la puerta principal? Posiblemente por los chiquillos de Hazel. Los chiquillos hacen que Hazel vea todo en este reino. Esa habitación del servicio también está controlada por Hazel. La guardia también está sobornada por Hazel. La cocina. Me extraña que la reina no hubiera muerto envenenada. Los tejados.
posiblemente ahí aún no encontraremos a nadie que controla Hazel. Porque los tejados son el lugar donde habitan las gárgolas, esas estatuas de piedra siempre quietas, nada más que estatuas, no hay nada que preocuparse, no, a pesar de que la lluvia cae desde el cielo plomizo que oculta la luna y ese agua forma riachuelos peligrosos que corren entre las tejas y las baldosas de pizarra. Cuando vais por los tejados podéis ver cómo a vuestros pies la ciudad se extiende como una mancha de aceite prendida en un millar de luces que marcan la vida nocturna de Ulunag, como si allí abajo fueran ajenos a lo que ocurre aquí. Sin embargo, cuando vais por uno de los tejados, podéis ver como abajo, en una pasarela, alguien mata a alguien. No sabéis si amigo o enemigo. Contadme, ¿qué sucedió en aquellos tejados del palacio? Los 9 dedos, esa organización, todos los conocemos, ¿no? Rateros, ladrones, calaña de esta que se mueve entre gárgolas y a veces entre cloacas. Y bueno, me debían un favor. En aquel momento hubieron un par de personas con las que pude hablar antes de que me apresaran. Y me encontré con uno de ellos. Me iba a detener, me vio la cara, le guiñé, hice nuestro gesto, nuestra clave, y nos dejó pasar. Se enfrentó a unos que nos seguían. Parecía que nos estaban siguiendo, pero sin hacer nada. Y bueno, digamos que esta persona ya no me debe nada. Illig, te masculló antes de fundirse en la sombra y ocultarse tras una de las gárgolas, convirtiéndose en noche. Illig, esta noche la deuda queda saldada. Nos ocuparemos de los que os siguen, pero ¡ay! Deberías haber guardado el favor para más adelante, porque allí es donde os esperan. Y con una risa que quedó flotando en la noche se perdió, y después escuchasteis los gritos y el sonido inconfundible de la cuchilla al rasgar la carne. Bien, ahora tenemos 4 dados en mi reserva para terminar escena. Cuando queráis, podéis ir haciéndoos preguntas unos a otros a partir de vuestro dominio para seguir creando la historia, y cuando sintáis que es el momento, podéis introducir la amenaza que tengáis que superar. Así que contadme, mientras la lluvia cae sobre vuestro rostro y resulta difícil dar un paso tras otro por estos resbaladizos tejados, contadnos, ¿qué pasó? Cuidado, porque la heredera puede caerse del tejado. Yo tengo una pregunta para Raki. Él es el más veterano de todos nosotros los porteadores. Y seguramente ya estaba en su puesto o trabajando en la guardia cuando al menos yo y por supuesto la princesa todavía íbamos en pañales. Así que quiero preguntarte sobre esos rumores que siempre ha habido en el castillo y que muchos de ellos estaban relacionados con estas gárgolas. ¿Es cierto o sabes tú algo, Raki, sobre esas almas corruptas que se decía que la reina de hace muchos años había encerrado en cada una de estas gárgolas? ¿Quizás como una condena o una penitencia? Quizás son todo habladurías, pero tú lo sabrás mejor que nadie. No creo en nada que no pueda matar. Y soy fiel a quien he jurado servir. Tal vez haya olvidado mi juramento. Tal vez ya no recuerde la última vez que manché mis manos de sangre. Pero tengo claro que la reina era una buena reina. Golpeo una de esas gárgolas con mi guantalete, un ruido metálico. Yo escucho piedra aquí dentro. Tal vez tú puedes escuchar más allá. Cuidado, gigantón, o nos van a escuchar.
No golpees las gárgolas. Te lo ha dicho tu amigo. Nos esperan más adelante. Pues que sean cuanto más adelante posible, ¿no? Tú, Ilik, estás más que hecho a moverte por sitios como estos. Yo voy totalmente agarrada del brazo de la princesa, sosteniendo su mano con fuerza. Seguramente las dos andemos gateando porque realmente no sabemos movernos para nada en un sitio como este. Yo al menos soy bastante torpe. Así que te miro y te digo, pon al uso tus capacidades y bajemos a la princesa de aquí de forma segura. Sabes cómo hacerlo, ¿no? Sin duda. Fijaos, allí hay unas letrinas públicas. Serán un buen lugar. ¿Cuánto vale la princesa, Ilik? Tal vez podríamos tirar a esta por el balcón y repartirnos las ganancias. ¿Cuánto vale la princesa? Pensaba que iréis más honorable. ¿Me estás diciendo que una burda sombra como yo tiene más honor que vos? No me lo creo. No me lo creo. Te recuerdo que has estado encerrado. Y de hecho no te han liberado, te has fugado. No me hables de honor. Te vuelvo a preguntar, ¿cuánto vale la princesa en tu mundo? En mi mundo, mirad, estaba allí precisamente por protegerla. Así que no hay valor para la princesa. No Sonrío. vamos a venderla. Emite una sonrisa, no sé si cómplice o maliciosa. Intentaremos descifrarlo. Y en aquel momento, un rayo rompió el cielo y al resplandor pudisteis ver el rostro de Uzumaki, de vuestra princesa, totalmente conmocionada por las palabras de Raki. Se apartó de él un par de pasos para acercarse a Tanalor y se escondió tras ella. El miedo y la desconfianza habían anidado en su corazón. Contadme, ¿qué sucedió a continuación? Seguramente cuando se giraron para ver a la princesa, pudieron ver 4 pequeñísimos orbes azules que flotaban frente a mí. Y seguramente estaba incluso un poco agazapada, manteniendo la concentración y preparada para actuar en caso de que esas palabras de Raki previeran una acción agresiva por su parte, pero parece que no es así. Y tarda unos cuantos segundos en disipar esa magia. Y se ve cuando hago ese gesto que mi mano tiembla y que aunque estoy en una actitud totalmente protectora, estoy aterrorizada. Y intento hablar, aunque las palabras se me atascan un poquito y balbuceo. Deberíamos bajar de inmediato. No podemos estar mucho más tiempo aquí sin que se enteren de dónde estamos. Ilik, ¿no tienes alguna cuerda o algún gancho o no sé? Yo cojo por la pechera a la hechicera y la sostengo en alto. En el vacío, sus pies abandonan las tejas. ¡Bájala! ¡Bájala, Raki! ¡Te lo ordeno! ¡Bájala! Está bien, Alteza. Y la suelto. Cae en el vacío. Irá corriendo. Estratégicamente cae en un carro de paja. Ahí está loco. Nuestra cuerda, princesa. Salgo a duras penas. Estoy bien, princesa. Debería agarrarse a la espalda de uno de nosotros. Princesa, yo le recomiendo que lo haga. Al de ella, yo estoy viejo y posiblemente mis huesos no soportarán la caída. Aún así me quedo esperando que tome una decisión. Abrazo a la princesa por la cintura y le digo, agárrese fuerte, que la cuerda no aguantará lo suficiente. Y llevo en la muñeca una pequeño gancho que de un salto bajo lo engancho a la teja y al engancharlo a la teja como que se libera una pequeña cuerda, como mucho medio metro, una cosa así, pero lo suficiente como para bajar frenando un poco y entonces al soltarse suelto el gancho de un tirón y bajamos al carro con mucha menos caída de la que habría sido desde arriba del tejado.
Y al caer caigo poniendo la espalda para que la princesa no se haga daño. Y la suelto. Pues, en fin, ya hemos bajado. Este loco nos va a matar a todos. Apartaos o se nos tirará encima. Y Raki, ¿cómo bajaste tú desde ese tejado hasta ese patio interior del palacio en el que se encontraban tus acompañantes? Pues yo elegí el mismo sitio donde caer que la joven hechicera. De hecho, me veis sacudiendo la paja de mi pelo. Bien, pues ahora mismo tenéis 5 dados en vuestra reserva. Ya cuando queráis podéis ir introduciendo amenazas para ver cómo salisteis del palacio. Estabais en aquel patio alumbrado por unos cuantos faroles de aceite. A través de los ventanales en el interior de las salas del castillo podíais ver las sombras difusas de los hombres y mujeres que corrían de un lado para otro. Podíais distinguir las siluetas de las lanzas, las figuras de las hachas. Todavía no estaban saciados, todavía buscaban a su presa. Así que contadme, ¿qué sucede a continuación? Seguramente esos riachuelos o alguna de esos cubos que haya por la zona llenos ahora de agua por la copiosa lluvia que está cayendo, podemos sentir cómo empiezan a temblar. Además, es un temblor como si fuera una onda desde el punto central de todas esas pequeñas masas de agua. Y se escucha una especie como de crujido. Un crujido de piedra. Y seguramente cualquiera que me estuviera mirando en ese momento, quizás la princesa por estar cerca de mí, puede ver que me quedo totalmente blanca. Porque un poco más allá, de entre las sombras que ha salido de uno de los patios traseros del palacio, por donde estábamos tratando de huir, vemos una figura que parece humanoide, pero tiene el tamaño de 2 hombres. Parece estar hecha generalmente de piedra, aunque algunas partes de su estructura tienen un brillo anaranjado. Es algo que en teoría no debería haber salido de mi estudio de trabajo. Es una criatura, es un constructo hecho a caballo entre magia y alquimia que estaba preparando para defender al reino en caso de que ocurriera algo como esto. Y lo que han hecho ha sido usarlo en mi contra. Y parece que nos va a ver pronto. Podéis ver cómo ese ser, esa entidad, camina pesadamente por el patio. En su enorme mano izquierda arrastra, cogiéndola por la cabeza, lo que queda de la figura de un soldado, dejando una mancha de sangre a su paso por el suelo que se mezcla con el agua de lluvia, mientras que la mano derecha, una enorme garra, araña la pared, buscando la manera de salir, hasta que de pronto se detiene y gira, y parece que ese brillo anaranjado se intensifica. Brilla más, brilla mucho más que la luna muerta que tenéis sobre vosotros. Así que, cuéntanos, Tanalor, ¿quién se enfrentó a la amenaza, a tu propia obra, a tu constructo? Yo creo que la primera persona que lo intentó creo que fue Illic, porque quizás Raki, con esa pierna un poco maltrecha, aunque quizás sea la persona más indicada para el combate ante una bestia con tanta fuerza, necesita rapidez para poder actuar contra ella. Así que creo que fue Illic. Pues Illic, cuéntanos cómo te enfrentaste a la amenaza, y ten en cuenta que si en tu narración utilizas esa mentira y esa falsedad, pues tendrás un segundo dado para la tirada. Y mientras nos piensas cómo fue, te pregunto, Tanalor, ¿quién habrá sido responsable de abrir la muy segura celda de tu estudio donde guardabas a semejante criatura? ¿Quién te la habrá jugado? ¿Quién sabía cómo hacerlo? Illic, cuéntanos, ¿qué sucedió? Bueno,
al verla aparecer, no era la primera vez que oía historia de estos constructos, la verdad. Y conforme la vi que ese brillo naranja cada vez era más fuerte, pensé, esto es perfecto, más brillo, más sombra. Me oculté detrás del carro, me moví entre las sombras, me moví entre árboles, y conforme más se iba acercando el constructo, que parecía que incluso había huido, entonces por detrás de ella aparecí y salté en su cuello. En uno de esos ojos tenía una gema, ¿no? Si no recuerdo mal, tenía una gema, la cual tenías que sacarla, pero no tenía nada para sacarla, así que con el propio gancho de mi muñeca enganché esa cuerda, tiré hacia atrás del constructo y bueno, no fue fácil, pero no acabó tampoco ahí la cosa, porque se la partí por la mitad, pero no llegué a sacársela del todo. Brillaba menos, pero se seguía dirigiendo hacia vosotros, la verdad. Pero veamos qué sucedió. Antes pasé el enlace para dadiños, pero veo que no te veo en dadiños para hacer la tirada. Uy, no, avise que me salís. Bueno, vuelvo a entrar, no pasa nada. Yo sí que la veo, ¿eh? Ay, pues sí, ¿verdad? Mira, ahora sí os veo a todos. No, ese soy yo. Ah, no, al que no veía era Raki. Bien, como Ahora has sí. usado el engaño de la sombra, el ocultarte allí entre la oscuridad para ganar la ventaja, tienes 2 dados de 6 para tu tirada. El resultado que buscamos es un 5 o un 6 en cualquiera de ellos. Así que, adelante y suerte. Vamos a ello. Pues sí, no solamente al arrancarle esa gema de la cuenca del ojo, la entidad no se detuvo, sino que de un manotazo despectivo hacia detrás te desmontó de su espalda, fuiste a parar a unos restos de unos barriles, doloridas entre la madera y los clavos, y aquello se siguió arrastrando hacia la princesa, buscándola directamente. Tanalor, cuéntanos, ¿qué sucedió a continuación? ¿Quién se enfrentó? ¡El ojo! Tendrías que elegir otro porteador, nada más Sí. que nos queda Raki. Por supuesto, Raki al final tuvo que darle el punto final, quizás, a esto, porque él es el más indicado, ¿no? Estoy mirando el cadáver de ese chico. La cara está desfigurada, pero lo recuerdo. No me caía especialmente bien. Demasiado fanfarrón. Seguro que no duró. Seguro hasta que rogó por su vida. Echo la mano al cinto. Saco esa pequeña maza. No es un arma que me guste demasiado, pero será efectiva. De hecho, espero. Llamo la atención de ese constructo. Le arrojo el cadáver de este tío que ha soltado. De este soldado. Y justo cuando se gira, intento separarle la cabeza de su tronco con esa maza. ¿Ves? Cuando apuntas a la cabeza ves como de la cuenca vacía ese resplandor sale con más fuerza y incluso alguna sustancia alquímica extraña, algún líquido, algún fluido circula por el interior de ese cráneo hueco. ¿Qué extrañas artes practicará Tanalor allí en su estudio? Bien, pues como vas a usar la violencia para intentar descabezar a este ser, pues tienes tus 2 dados, adelante, suerte. Y cuéntanos, ¿qué pasó cuando tu masa descabezó al constructor? La verdad es que era un ser demasiado mezquino. Realmente hasta pareció que se abalanzó sobre mi golpe, lo cual hizo que la cabeza saliera justo por encima de Tanalor y la princesa, hasta golpear contra la pared y salir el ojo desprendido, caerse rodando a la altura de Illich. De hecho, queda mirándole desde el suelo de una forma muy cómica. Fue casi como sentirse joven otra vez, el fragor de la batalla, la violencia, la sangre corriendo como debe ser por las venas. Pero ¡ay! Después del movimiento volvieron los achaques, el dolor de la pierna, los músculos que ya no eran lo que fueron tiempos atrás.
Y mientras aquello se derrumbaba como un montón de piedras, vistes como de la cabeza, al estallar, salió ese resplandor como un gran chorro de un líquido anaranjado que subió hacia el cielo varios metros de altura, y su resplandor fue como una bengala que iluminó el patio aquí y allá. En las murallas, en las torres, en las ventanas, viste las caras sorprendidas de los guardias que ofuscaban ante semejante cosa. Comenzaron a bajar como moscas, corriendo, como un enjambre, por las escaleras, por los pasillos. Vamos a ver si ponemos fin a la historia. Tenemos 6 dados, perdón, a la escena. Tenemos 6 dados en nuestra reserva. Vamos a tirarlos, buscamos el 5 o el 6. Y allí, acorralados en aquel patio, comenzasteis a recular, buscando un lugar que todo el mundo evita. Porque se dice que aquí, en el castillo, en el fondo del patio, hay un arco que fue tallado hace mucho, mucho tiempo por los primeros que llegaron aquí, a la ciudad, a Gulunag, y que ese arco da paso a los túneles de la peregrina. Así escapasteis del palacio, y mientras entrabais por ese túnel oscuro, sumido en sombras, la heredera os miró uno a uno y casi pudisteis ver cómo mentalmente tomaba nota de todo lo que habíais hecho y que después recordaría. Bien, ahora como vamos a pasar de escena, yo vacío los dados de la reserva, no tenemos ninguno, y os cuento. Se dice que mucho, mucho tiempo atrás, la primera reina llegó desde la jungla. Se dice que atravesó el corazón de la montaña por túneles que no había abierto la mano de ningún ser humano, lugares perdidos en el recuerdo, perdidos en el tiempo, lugares donde la primera reina hizo promesas y también cumplió sacrificios. Se dice que de la joven que entró por un extremo del túnel y la que emergió por el siguiente, poco había en común entre ambas, y que de allí surgió llena de furia y majestad. Y ahora que recorréis estos túneles que supuestamente deben cruzar la montaña, un lugar donde vuestros perseguidores no os harán poner un pie, porque hay que estar muy loco o muy desesperado para adentrarse aquí. Contadme, entre esa oscuridad que es como aceite derramado sobre vuestros ojos, con apenas el fulgor de unos musgos luminiscentes que os marcan el camino, os haré unas cuantas preguntas. La primera: ¿qué terrorífica leyenda se cuenta sobre estos túneles y cuál es el precio por entrar cuando no tienes derecho a hacerlo? Estos túneles están controlados por los soñadores del florecimiento, de hecho. ¿Qué pasa cuando no tienes permiso? Muy sencillo, esos líquenes, esos hongos, esas setas, es muy fácil pisarlas. Y lo que es peor, cuando las pisas, si no sabes dónde están las correctas o las que no deberías pisar realmente, emanarán un gas, un vapor, que te pueden dejar tieso allí mismo, o lo que es peor, que sobrevivas y acabes en una prisión para que, el destino diga cuál será tu futuro. Así que tenemos que ir con mucho cuidado por aquí. Dejar las cosas en manos del destino, cuando el destino siempre es justo y bondadoso, ¿verdad? Muy, muy peligroso. Y os pregunto también, ¿qué habéis escuchado? ¿Qué se dice que se encuentra en la gran caverna que se abre en el centro del corazón del laberinto de estos túneles de la peregrina? ¿Qué hay en esa cueva? Yo creo que quizás lo que habita en ese centro del laberinto es el propio alma de la peregrina, que de algún modo ha quedado aquí, anclada, posiblemente llena de ira por lo que le ocurrió en vida. Aunque otros también dicen que solamente es que aquellos que han tratado con ese alma no han sabido darle las respuestas que necesitaba para aplacar su furia. Y yo al menos estoy bastante preocupada
por lo que pueda ocurrir si el espíritu de la peregrina aparece. Y mientras recorréis esos túneles y esos hongos son cada vez más frecuentes y la tenue luz se hace más presente y comencéis a vislumbrar que grabadas en las paredes hay viejas figuras, dibujos ya casi totalmente deslucidos, procesiones de gente que se dirigen no hacia afuera, sino hacia el interior del laberinto. Contadme, ¿por qué la última reina, aquella cuyo cadáver yace en el palacio, no realizó el ritual por el que cada nueva reina de Ulunak debe recorrer este pasadizo? Porque así Sí. estaba escrito. Así estaba escrito. No todo el mundo lo sabía. De hecho, los radicales lo utilizaron para manchar su nombre, para justificar una futura rebelión. Así estaba escrito. La reina no volvería a realizar ese extraño ritual, porque el final de los días de Ulunak se acercaba. También estaba escrito. Y mucha gente se encargó de que así fuera, además. Yo al menos siempre me debatí entre una postura y otra. Creí y crecí con la certeza de que debía ser así y que la reina debería haber hecho el ritual. Sin embargo, poco a poco y día tras día, cuantas más cosas veía a mi alrededor, más empecé a sospechar que realmente sí que era el fin de los días de nuestro pueblo. Y poco a poco los túneles iban descendiendo, horadando la montaña. Sentíais el peso de toda la piedra casi infinita sobre vuestros hombros, y la princesa, pegada a Tanalor, no dejaba de mirar hacia todos lados como si aquello fuera un lugar que le resultara extrañamente conocido. En un momento dado, en uno de los túneles visteis la piedra que desprendía un extraño resplandor anaranjado, muy similar al de la criatura que había escapado del estudio de Tanalor. Contadme, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue que lograsteis salir del túnel de la peregrina? Tened cuidado. Esos son remanentes del éter mágico que se suele utilizar como catalizador en muchos sortilegios. Si hay aquí parte de ese ícor en la pared, es que la magia que hay aquí, sea cual sea, sigue siendo muy poderosa. Te serviría, te muestro esa media gema que ha arrancado del ojo del otro constructo. ¿Te serviría esto para ayudarnos a salir de aquí? No sé usarlo. Es posible. Quizás lo pueda utilizar como componente y traer a alguien del otro lado. A alguien que ya haya cruzado por aquí. Y que quizás nos pueda guiar hasta el exterior. Yo se lo Pero... arrebato de la mano. Corto en ese momento y lo estrello contra la pared. No, pero... Justo cuando cae lo golpeo. No habrá más criaturas del otro lado, Tanalor. Ya hemos visto que que eres incapaz de dominarlas. Está mejor que lo que tengas que hacer lo hagas por tus propios medios. No quiero cosas que se puedan revelar. Bien, pues ¿tienes alguna idea mejor? Luego además con un resentimiento patente en la voz.
Todo está escrito. Caminar por este pasillo. Llegar hasta el fondo donde está la vara de la ermitaña. Es así como le llaman a ese estrecho pasadizo. Y una vez llegado allí, tendremos claro si la magia es solo superchería o si realmente hay algo a lo que puedas enfrentarte tan honor. Pero de momento caminar. Y Entendido. mis cansados pasos se adelantan. Vamos, princesa. No tengáis miedo. Y una pregunta que os hago. En un momento dado el túnel se bifurcó y después otra vez y otra más os encontrasteis recorriendo lugares que antes juraríais que ya habíais pasado por ellos. Ese lugar con esos grabados ya difuminados en la piedra pasó ante vuestros ojos 2, 3 veces y os disteis cuenta de que el pasaje no tenía nada de lineal, nada de sencillo. Al mismo tiempo, vuestra mente se nublaba, escuchabais ecos del pasado y lo que es aún peor, ecos del futuro. Contadme, ¿qué sucedió cuando os disteis cuenta de que ese laberinto era realmente tal y que no solo se doblaba en el espacio, sino que jugaba con vuestra mente? Yo quizás me di cuenta cuando empecé a escuchar la voz de mi maestra. Era una voz severa. Una voz que seguramente me estaba exigiendo más y más y más, mientras colmaba de buenas palabras y de elogios a su primera aprendiz. Sé que esto trae ecos del pasado, porque mi maestra está muerta, ¿no? Y sin embargo, también la escucho decir cosas que sé que no han ocurrido todavía. Y eso me preocupa todavía más. Porque si realmente hay algún eco del futuro que me trae la voz de mi maestra, es que hay quizás cosas que no he sido capaz de descubrir todavía. Murió demasiado pronto, ¿verdad? O la mataron demasiado pronto y cada elogio que escuchas dirigido a tu rival hace que algo en tu sangre se altere, te enfade, te pongas triste. ¿Acaso tu maestra alguna vez te valoró? ¿Acaso fuiste algo más que una sustituta para aquella que ya se había marchado? Bien, contadme. Haceos preguntas entre vosotros, contadnos qué sucedió. De momento tenéis 4 dados en la reserva. Seguramente lo único que habré utilizado para guiarnos un poco este camino son unas pequeñas marcas de un color azul brillante y claro, que pongo en la pared con mi dedo. Seguramente incluso les haga un dibujo un poco burdo e infantil de algún animal para intentar sacarle una sonrisa a la princesa. Y ella, que seguramente tenga bastante más horas de estudio a sus espaldas que yo, me corregirá y me dirá que ese pájaro realmente no tenía ese pico con esa forma. Y lo intento usar estas marcas para guiarnos y saber cuando estamos volviendo al lugar que ya hemos cruzado, con intención de al menos encontrar algún patrón o algo que nos lleve hasta la vara de la ermitaña, gracias. Ese pasadizo que Raki ha mencionado y que parece que nos llevará a la salida. Y siguiendo esas marcas, los pasajes parecían más claros hasta que al final, en un túnel, visteis que en su pared se abría un orificio y por él
se iluminaba un resplandor naranja que lo bañaba todo de una luz tétrica. Cuando os asomasteis a ese orificio pudisteis ver la gran caverna. Llegaba hasta las profundidades de la montaña. Era enorme. Las formaciones de roca, de piedra, salían por todas partes y abajo podíais ver el brillo de la lava, ese brillo que lo pintaba todo de naranja. Había criaturas que merodeaban entre la piedra, que se bañaban en el ígneo líquido. Contadme, ¿qué sucedió? ¿Cómo salisteis de allí? Y os recuerdo, para sumar dados a vuestra reserva y poner fin a la escena, debemos hacer preguntas que contestaremos entre todos. Y cuando sea el momento, presentar una amenaza. Esas figuras tienen que ver con las guerras que han asolado este lugar. Tienen que ver, tal vez, con los que se han ido y han dejado cosas atrás. Y ahora querría saber, de los labios de Idich, ¿cuál es esa leyenda negra de las guerras que han asolado esta tierra, que se han llevado y qué cosas se han dejado atrás? Ay, entiendo, Raki, que hablas de... Bueno, de la leyenda del rostro eterno, la leyenda de aquella persona que nunca morirá, que su leyenda pervivirá por los siglos de los siglos, que vendrá de familia real o fue la familia real, quizás fue la que dio nacimiento, quizás fue la que la terminó. Desde luego ves en mí un aspecto un poco sombrío. Aquellos túneles, mientras Tanalor hacía marcas en la piedra, yo no he dejado de ver otro tipo de marcas que dejaba no solo mi gremio, sino aquellos gremios con los que he comerciado, con los que he contactado. Gremios que también dejan sus marcas y también tiene su propio idioma, y el cual va marcando su propia historia, sus propios miedos. Y he visto que aquellos túneles, llegando a este estrecho, a este bastón del ermitaño, estaban allí aquellas marcas que tan familiares son de la hermana de la princesa. Una pequeña niña con una marca en el brazo que no he dejado de ver, y conforme más nos acercamos, más vemos. Y, en fin, se habla de la que dio nacimiento a esa familia real, la que dio nacimiento a esas guerras, que murió, pero no se fue, y que ha llegado en la última de la dinastía. Y, bueno, tengo que deteneros. Muchachos, no puedo más. Estos túneles están marcados por el destino y no sé a qué nos vamos a enfrentar al salir de aquí. Pero, princesa, y acercaros todos, que tenéis que oírlo. Vuestra hermana está viva. Y me temo que vuestra hermana está ligada a este lugar. Ella te miró con el rostro desconcertado, sin saber bien de lo que hablabas, pero ella no está. Ella se fue, dijo, confundida, mientras miraba a todas partes, temerosa de que algo o alguien apareciera, y podíais ver como entre las estalactitas, entre las estalagmitas, sombras oscuras que ni siquiera el brillo de la lava podía difuminar. Se movían cada vez más agitadas. Voy a proponer un reto. Adelante. Porque este va a ser el palanquín de la antigua princesa. Van a ser unos reflejos de nosotros. Tal vez más jóvenes. Tal vez vemos a Tanalor, más joven aún. Es un alumno. Tal vez vemos a Idich. Es un niño de ágiles manos que juguetea con varias canicas en una de ellas. Tal vez vemos a Raki con su
espléndida armadura de la Guardia Real. Jefe y señor de la Guardia Real. Tal vez vemos a una niña con una tiara en su frente. Es el reflejo de nuestra princesa. Pero todos los ojos de estos seres son oscuros y sus sonrisas no son amables. Y esas criaturas surgen de entre la sombra. Podéis ver cómo la oscuridad se difumina levemente para formar una apariencia de carne, pero los rostros están vacíos, no hay expresión, y en sus pies podéis ver ese resplandor naranja de este lugar que los funde con la piedra. Avanzaron hacia vosotros, mientras que el falso Raquio, tal vez sea el auténtico, empuñó la masa, mientras que la falsa Tanalor, o tal vez sea la auténtica, hizo que en sus manos crepitaran los rayos de energía, y mientras que la falsa Illich, pero qué falsedad puede haber en una sombra, tal vez seáis la misma, hizo que las dagas bailaran en sus manos. Cuéntanos, Raki, ¿quién se enfrentó a la amenaza? Yo de hecho he movido esa maza, atravesando el cuerpo de esa sombra. Yo no los puedo matar, Tanalor. Esto no es cosa mía. Y de hecho dejo caer la maza de golpe. ¡Blum! Y Tanalor, cuéntanos. Perdón. No te preocupes. Y cuando esa maza cae, podéis ver cómo mis brazos están temblando. Porque he visto algo en esos ojos negros de esa otra versión de mí. Algo que quizás me ha dejado muy perturbada. Es un pequeño detalle. Es algo muy nimio. Pero es lo que hace darme cuenta de que lo que estamos viendo, como bien has dicho, es el reflejo más directo de nuestras almas. ¿Y qué suele implicar ese reflejo? Es esa versión inversa, opuesta, de dentro hacia afuera. Algo que quizás en nuestro mundo es de una manera, pero que en el suyo es radicalmente inversa, contraria, distinta a la nuestra. Y lo que veo en los ojos de esta Tanalor es una hechicera que se ha hecho a sí misma, que ha alcanzado el poder que tiene gracias única y exclusivamente a su esfuerzo, sin pisar el trabajo de nadie. Y vemos cómo abre la boca. Y yo no sé lo que va a decir, pero en mi cabeza va a acusarme de ser una impostora, de ser una trepa. Y mis manos brillan con ese color azulado con el que marqué las paredes de nuestro camino. Y gritando algo así como un ¡cuidado, princesa!, pongo las manos en el suelo y una especie como de símbolo arcano va apareciendo en cada uno de los pies de estas criaturas. Y lo que quiero es, de la misma manera que utilizo mi magia para traer cosas a este mundo, quiero usarla esta vez para sacarlos de este. Porque tengo miedo, tengo terror de lo que puedan decir sobre nosotros. Y mientras esas cosas abren la boca para pronunciar palabras terribles, veamos qué sucedió. Tienes 2 dados, puesto que has recurrido a tu magia. Suerte. Allá voy. Un 6. Cuéntanos, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que allá donde estuvo ese símbolo, vimos un vórtice que parecía girar sobre sí mismo, hecho de pura magia, y que comenzó a absorber
uno a uno a cada una de esas figuras. La primera en desaparecer fue la princesa, que apenas tuvo oportunidad de lanzar un grito, una exhalación, antes de desaparecer. La segunda fue la de Raki, que hinchó su pecho para lanzarse contra nosotros, para defender, por su honor, por su orgullo de jefe de la Guardia Real, a la princesa, antes de ver cómo su armadura y su propio cuerpo se desvanecían, siendo absorbidos por ese vórtice. El tercero fue el de Tanalor, que parecía estar sacando algo de sus ropas para entregármelo, justo cuando fue devorado. Y la última fue la figura de Illic, guardián de los secretos de Palacio, y fue el que, en esa versión de ese mundo totalmente invertido, fue él el que nos sacó a todos de la cárcel en este golpe donde intentaron asesinar a la princesa. Y quiero preguntarte, Illic, ¿qué fue lo único que fue capaz de decir antes de desaparecer en ese vórtice? Illic. Auténtica heredera. Regresaremos. Y después el silencio, mientras la energía de ese vórtice se disipaba, mientras que el brillo de la lava quedaba atenuado durante solo un momento antes de retomar todo su aterrador esplendor. Pues tenemos 6 dados en la reserva. Vamos a ver qué sucede. Y así fue que al otro extremo de la gran caverna encontrasteis de nuevo el túnel, y esta vez no había voces que nublaran vuestra mente, ni extraños sonidos que os hicieran vacilar. Al final, llegasteis a aquel lugar, a la vara de la ermitaña, la gran caverna que ponía fin a todo el túnel de la peregrina, y allí, mientras al fondo veíais esa abertura que anunciaba el verdor del mundo exterior, visteis que en el centro de la gran caverna se alzaba una estatua, la estatua de la primera reina, la estatua de la peregrina. Pero alguien había cortado su cabeza y había desaparecido, una señal de los tiempos que habrían de venir. Y ahora pasaremos a la siguiente escena. Al final del túnel de la peregrina, llegamos a los aledaños de la jungla. El terreno era mucho más llevadero y descubrimos allí, ante nosotros, el río sagrado. A nuestra espalda, la gran montaña de Uluna que se alzaba lejana, rodeada por el cinturón de la selva, impenetrable, llena de secretos y de misterios. Pero el río, el gran río, el que se dirige hacia el mar de sal, portando los sacrificios de la diosa, ese sería nuestro camino para llegar al palacio de la tía Baru. En su orilla encontramos una aldea y un templo que tal vez nos iba a ofrecer algo de esperanza. Allí deberíamos conseguir un bote que nos llevaría a través del delta del río. Y yo os pregunto, aparte de este río, en el reino de Ulunak hay un lago, un gran lago. Tal vez se encuentre río arriba o río abajo. ¿Qué podéis contarnos de la gente que habita en ese lago y por qué los habitantes de los pueblos del río les tienen tanto miedo? Bueno, esta gente tiene unas costumbres un tanto peculiares. Sí, digamos que estas personas viven de una manera que igual no conciben del todo, ¿no? Quién sabe, incluso cada tanto tiempo ofrecen algún tipo de ritual y hacen sacrificios de sangre, aunque nunca mueren. Pero ven muy mal, ¿no? Esas marcas que se hacen, tienen los brazos marcados, la cara marcada, a veces muestran con orgullo su pecho marcado, pero en cambio son personas de mucha paz.
Pero claro, físicamente tienen una apariencia que atemoriza a la gente, se mueven en la oscuridad también, tanto como bajo la luz del sol. Y bueno, digamos que eso asusta mucho a la gente que se acerca por allí. Todos los reyes han venido alguna vez a este lago. Dicen que revitaliza. Sí, además, más que revitalizar, realmente es la forma de entender cómo será su reinado. Porque estos profetas te leen el destino de tu reino. De hecho, te aprueban como monarca. Te dicen si serás un buen rey o no. Todos tememos a un mal rey. Y Ese es el temor principal. ¿Y nuestra reina pasó por este mismo examen? O quizás pasó igual que con la ruta de la peregrina. Y fue algo que no ocurrió. Quizás porque no quería o porque estaba escrito. La reina estuvo allí. Lo vi con mis propios ojos. Yo misma la acompañé. Aún recuerdo las palabras de aquel santo del lago. Serás una gran reina. Y contigo la historia cambiará. Yo he escuchado en numerosas ocasiones que quizás esos poderes venían de que esos poderes y esas capacidades que Illich ha mencionado posiblemente venían de algún pacto con demonios hace muchos, muchos años, cuando el mundo casi ni era mundo y los primeros habitantes caminaban por estas tierras. Se dice además que en el lago fue donde nacieron las primeras mujeres y hombres que luego formarían nuestro reino, pero algunos lo abandonaron para no volver y formaron el lugar que tanto conocemos, y otros decidieron quedarse aquí. Hay un rumor que dice que el peso del agua de ese lago se mide por el peso de las almas que contiene. Eso ha hecho que haya que alimentar continuamente almas y espíritus han caminado violentamente hacia allí. Estas tierras siempre han estado bañadas de sangre. Guerra tras guerra hemos ido llenando ese lago de almas. ¿Hemos, Raki? ¿Habéis estado aquí? ¿Habéis vertido sangre sobre este lago? No hay nada que te haga olvidarla. Aunque te conviertas en un rumor, en una sombra. La guerra no ennoblece a los hombres. No. Los convierte en bestias. Corrompe su espíritu. Pero que todo sea por llenar este lago. Y golpeo las aguas de este río que fluye. ¡Cuidado, loco! Una pregunta que os hago. ¿Quién es el pirata o el bandido más famoso del río? ¿Y por qué le cae bien a la gente? Eso creo que lo puede contestar nuestra sombra. Es una leyenda de taberna, un héroe creado de cánticos y suspiros de mujer. Según la versión
se lo preguntas a un noble y te dirá que es un noble que decidió darse a la mar y en sus batallas internas decidió liberarse y luchar en el río. En cambio, si lo preguntas en tabernas de otro tipo de calidad o lo preguntas en zonas un poquito más bajas de la ciudad, te dirán que es un héroe del pueblo, alguien que se dedica a robarle a los barcos más pobres. Lo que sí que es cierto es que este hombre es querido por todos porque no sé cuántos años tendrá ya desde que nació su leyenda. ¿Cuántos años tiene ya? ¿200? ¿300? ¿50? Depende de a quién se lo preguntes. Hay quien dice que tiene el aspecto de un mocoso imberbe. Hay quien dice que tiene una barba ya con canas. Pero bueno, lo que no he escuchado yo es ninguna hazaña suya sobre asesinatos ni cosas atroces. En cambio, sí que he oído mucho sobre él en este lago. ¿Quién sabe? ¿Te inspiraste alguna vez, Illic, en sus historias, en su imagen o en lo que era capaz de hacer cuando comenzaste tu andadura en el mundo de las sombras, en el mundo del crimen? Cuando comencé no, pero cuando ascendí dentro de mi propio gremio sí. Tuve que tomar una decisión y una noche que no sabía qué hacer, no podía dormir. Pues bueno, me encontré con un folleto de un chaval que había escrito algo al respecto y había hecho su firma. Y sí, me basé en él. Me basé en que nunca había vertido una gota de sangre conocida de manera cruel y pensé que tenía que tomar una decisión importante. Gracias a él, sí. Pero Illic, te preguntó la princesa cuando hablabas con semejante pasión de ese modelo de pirata del río. Pero Illic, no puedes ir en contra de la ley, no puedes quebrantar lo que ordena tu reina, y ese bandido roba y hace que la vida de los mercaderes sea más complicada. ¿Cómo puedes tenerlo en tanta consideración? Princesa, no me hagáis recordarle ese pacto que tuvimos hace tantos años atrás. Si no hubiese sido por él, esta decisión, no hubiese tomado esa decisión. Y esa decisión, recordad, en su momento salvó la vida de vuestra hermana. Así que ¿por qué le tengo tanta pasión? Porque gracias a su leyenda o su recuerdo, no soy una títere más de gente con tanto poder como tenéis vos. Y he podido forjar mi propia personalidad. Por eso hablo con tanta pasión. ¿Acaso vosotros dos no conocíais su leyenda? Decidme, seguro que os habéis inspirado alguna vez en él, o al menos os habrá hecho recapacitar alguna vez. No, nunca, para nada. Y ves que miro a otro lado, miento fatal, es evidente que miento fatal, pero siempre de alguna manera he sentido envidia de esa leyenda, porque ese pirata era libre, y es algo que yo no me he sentido realmente nunca desde que comencé mis estudios, y quería ser capaz de hacer las cosas por mi cuenta, de no depender, de vivir a la sombra de mi maestra. Y quizás incluso recordé su historia el día que llevé a cabo con mi maestra el ritual de la bestia de tierra rota. Y quizás, bueno, cometí un error ligeramente a propósito para poder ser libre. Y contadme aquí, mientras el agua del río fluye, cargada tal vez con las almas del lago, y mientras en ese pueblo la gente se afana en la pesca, en sus redes, en las cañas de pescar, y los botes van y vienen de una orilla a otra, contadme, ¿cómo encontrasteis en el pueblo la manera de avanzar, de recorrer el río, camino del palacio de la tía Baru?
Tenéis ahora mismo ya en la reserva de dados 7. Yo creo que este sitio, siendo un sitio bastante al margen de la ley, yo creo que da mucho pie para que Illich nos meta una amenaza relacionada con todas esas bandas que quizás aquí perseveraron mejor que en nuestro reino. Sí, de hecho, no cualquier banda, sino la mía propia. Las sombras ajadas están aquí. Han llegado. En fin, no toda la banda, pero sí un grupo bastante selecto. Bastante allegados a mí. Sabían que yo estaba en prisión y sabían que podría escapar en algún momento. Y sabían lo mucho que me gusta este lugar. Y allí nos estaban esperando. Estaban ocultos en uno de los templos del lugar, una de las grandes casas del lugar, y allí nos estaban esperando. Salieron a nuestro encuentro, nos señalaron. No lo visteis vosotros de buenas a primera, pero chicos, de repente os dije, mirad allí, ¿veis aquella sombra? Era, bueno, ya había amanecido, ya salía, ya era bastante claro el día, pero aún así habían sombras en las casas. Yo señalé a ellas. Mirad, allí nos están esperando. Tenemos que huir de aquí. Pero, ¿cómo vamos a huir si tienen ojos en todas partes aquí, no? Es de lo que siempre se han enorgullecido la gente como tú. Sí, pero enfrentarnos a ellos no va a ser fácil. En fin, eran mi pequeña guarda personal, mis guerreros más allegados, mis sombras más capaces. ¿Más capaces, más mortales, más traidoras? Piensas mientras las sombras desenfundan los cuchillos, desenvainan las espadas y sonríen. Todo oscuridad. Cuéntanos, Illich, ¿cuál de los porteadores se enfrentó a la amenaza de las sombras ajadas? Yo creo que va a ser en este caso Tanalor. Tanalor tiene unas capacidades que igual pueden hacerse pasar mal a estas sombras. Pues Tanalor, cuéntanos, mientras veías cómo caían desde los tejados, hombres y mujeres envueltos en sombra, rodaban por el suelo, se desvanecían, aparecían tras la esquina. Detrás de vosotros, arriba en el tejado, los arcos se tensaban. ¿Cómo te enfrentaste a la amenaza? Yo aquí voy a ser mala persona. Porque totalmente atemorizada por las leyendas que siempre han habido alrededor de este río, esas almas que hacían que el agua pesara con más fuerza, como bien contó antes Raki. Tengo absoluto pavor de que mi magia, que lleva y trae criaturas de otro mundo, pueda abrir una distorsión que provoque que todas esas almas se descontrolen. Así que, seguramente, cuando algunos de ellos se acerquen a nosotros, intentará guiar a mis compañeros para que hicieran algo de defensa alrededor de la princesa, e intentará, contra todo pronóstico, lanzarme contra el que parecía el nuevo líder, entre comillas, y sacara de debajo de la ropa un puñal bastante ornamentado, que no parece realmente para combate, sino que quizás es más bien utilizado para rituales, y quiere aprovechar un poco el caos de la batalla para intentar caer sobre él y acabar con su vida clavándoselo en el cuello. ¿Pero vas a emplear tu don de alguna manera en la...? No, ¿verdad? No. Tenía la sospecha e incluso la esperanza. Muy bien, pues tienes solamente un dado. Ánimo. Muy bien. Un 3. Y en el último momento, cuando esa hoja tan ornamentada caía sobre el pecho del enemigo, simplemente él levantó la mano, te agarró por la muñeca, sentiste el dolor mientras te la retorcía sin prisa, hasta que el cuchillo cayó al suelo tintineando, y él sonrió mientras en su otra mano nacía una hoja mucho menos decorada, mucho menos bonita, pero sin duda mucho más efectiva. Cuéntanos, Illich, ¿qué pasó a continuación y cómo
y cómo Raki tuvo que enfrentarse a la amenaza. Estás muteada. Yo que pensaba que Tanalor haría gala de su don, pero cayendo en la cuenta del sitio en el que estamos, me adelanté un poco y empecé a hacer frente a los que antes eran mis compañeros. Una semana atrás comíamos juntos y cenábamos juntos. Y te insté, Raki, ve adelante, dales un guantazo en la cara, no lo aguantarán. Dales fuerte. Yo he cogido a ese hombre que se ha enfrentado a Tanalor, lo que Tanalor se ha enfrentado a él. Y de hecho ya ha hundido su cuerpo dentro del río. Yo pagaré la deuda. Noto como al hundirlo en el agua intenta respirar y mi mano cada vez lo hunde más y más. Noto como lucha por su vida. Me pregunto, ¿cómo debe sentirse uno cuando sabe que ese es el último aliento? Bien, pues al usar la violencia para intentar ahogar al líder de las sombras ajadas, tienes tu segundo dado. Así que, suerte. Y mientras lo ahogabas, los demás visteis cómo las sombras se detenían. Era un duelo por el poder, un duelo por el liderazgo. No intervenían, aunque las flechas estaban preparadas y las lanzas bien dispuestas. Y cuéntanos, Raki, ¿cómo fue que aquel hombre murió en el agua y qué pasó después? Cómo murió no tiene importancia. De hecho, es un alma más. De hecho, veis su cadáver flotando río abajo. Pero el agua ha cambiado. De hecho, se ha vuelto casi oscura, espesa. Poco a poco va recobrando su transparencia. Pero nos ha demostrado que tiene que ser alimentada. Esta noche habrá más muertes. El agua exige. Tal vez el destino de esta reina estará ligado a esas muertes. En el lago nos encontraremos muchas de esas respuestas. Bien, pues vamos a ver si mientras el resto de los asesinos de las sombras ajadas se marchan tras una leve inclinación con la cabeza dirigida hacia Raki y una mirada extraña hacia el cuerpo de Tanalor, que está tirada en el suelo todavía con el brazo medio dislocado. Vamos a ver si ponemos fin a la escena. Tenemos 7 dados. Finalmente encontramos un barquero que estaba dispuesto a aceptar el pago por llevarnos río abajo, más cerca del palacio de Tía Baru. Y después de un largo viaje de 2 días, desembarcamos en las orillas de los páramos del demonio, una tierra árida que antes fue fértil, antes de que los hechiceros drenaran toda su vida. En este lugar, la magia perversa había abierto paso para que los demonios y espíritus de otro lugar entraran en el mundo de la carne. Lo único que retuvo sus incursiones fue su suelo cubierto de sal y el sacrificio de muchos. Y contadme, en esta tierra rota, hecha de desfiladeros, de barrancos, de quebradas, donde todo es rojo, donde todo es marrón, donde el agua es un lujo más allá del río, y donde las nubes de tormenta barren el cielo y los rayos caen porque sí contra el suelo, levantando lluvias de piedras. Contadme, ¿quiénes fueron aquellos que murieron para poner fin a la invasión de los seres de otro lugar? Yo creo que quizás fueron esa gente que había abandonado el lago para en otro momento crear nuestro reino
poner esas primeras piedras que lo formarían, y que vieron cómo la tierra se abrió para expulsar, como si fuera un veneno que hubiera que supurar, a estas criaturas de otro mundo que marcharon en dirección al reino y que amenazaban con destruirlo cuando todavía era un bebé gritando, pero que crecía a pasos agigantados. Y muchos de esos fallecieron en esta batalla. No sé cómo, no lo voy a decir yo si es que lo mencionamos, pero sí que creo que nuestro reino hubiera sido mucho más grande y mucho más próspero, incluso de no haber muerto aquí toda la gente que murió por nuestro reino. Y mientras recorréis el páramo podéis ver aquí y allá todavía las espadas oxidadas clavadas en el suelo, las lanzas partidas que se elevan sobre las cimas de las colinas, los lugares donde alguien se atrevió a enterrar a los caídos en esa batalla. Y a lo lejos, más allá donde el horizonte oscila y las cosas son engañosas, veis las montañas donde se encuentra el palacio de la tía Baru, y os pregunto, Baru, la hermana de la reina, ¿por qué vive tan alejada de la corte? ¿Y qué se cuenta de ese palacio tan bien vigilado donde habita? Bueno, quizás ella sienta un poquito de... ha sido exiliada de su tierra natal, porque quizás permitió liberar a su propia sobrina, permitió que saliera corriendo. Su sobrina estaba destinada a morir en aquel momento, así se había escrito, como bien nos dice Raggy, pero en ese momento ella le pudo su humanidad y bueno, permitió que su sobrina escapara, y por eso ha tenido que exiliarse, o lo recuerdo mal. Eso me ha llegado a mí, desde luego. Yo tengo que preguntar una última cosa, y va a ser para Raggy, porque sabiendo el poder que siempre has demostrado en batalla, hasta que ese desafortunado accidente de tu pierna te dejó un poco lastrado, ¿cómo fue aquella historia? ¿O cómo era tu relación con aquel antepasado tuyo que se dice que luchó en esta batalla y que quizás incluso encabezó a las tropas que detuvieron la amenaza de esas criaturas, de esos demonios de otro mundo? Sonrío. De hecho, me quedo mirando a Tanalor. Ya lo he olvidado. Enterramos nuestros pecados. Poco a poco. Batalla tras batalla. Sí, tal vez nos enfrentamos a demonios. Conseguimos exiliarlos. ¿Pero a qué precio? Los demonios estaban más cerca de lo que pensábamos. Respiraban. Comían en nuestras mesas. Abrazaban a nuestros hijos. Blandían nuestras mismas armas. Escuchaban nuestras historias. Y al final olvidaban. Pero seguían siendo demonios. Y podéis ver allí, en ese barranco que se pierde de la vista, los cimientos que aún quedan en pie de las antiguas torres donde antes aquí, en este lugar, habitaron personas. Fue un sitio alegre, según se cuenta, y esos demonios lo convirtieron en el páramo desértico y cruel que es hoy día. Y mientras esas nubes de tormenta continúan formándose, y desde el oeste podéis ver llegar
la gran nube de polvo que anuncia una auténtica tormenta de arena que barrerá el lugar. Contadnos, ¿qué ocurrió y cómo salisteis del páramo del demonio? Vale. Lo que creo que ocurrió es que mis mayores temores se hicieron realidad. Porque en el momento en el que la princesa, por error, quebró una calavera que sobresalía de ese suelo de sal, la cual se deshizo en polvo por los años que llevaba allí enterrada, se iluminó como un rayo anaranjado el suelo que teníamos frente a nosotros. Y un poco más allá, de una nube de polvo con un fuerte olor a azufre, apareció una figura que reconocí, pero solo parcialmente. Es una figura que creí que debería, hace tiempo, haber pasado a mejor vida. Y sin embargo, ahora estaba de nuevo ante nosotros, renovada, más peligrosa. Venida de las mismísimas entrañas del mundo, está ante nosotros mi maestra. Pero su piel tiene runas por todas partes. Sus orejas se han estirado, acabadas en punta. Incluso parece haber un par de protuberancias en su frente que indican que de algún modo ha unido su esencia a la de uno de estos demonios que habitaban en este lugar. Quizás haya sido así la manera en la que sobrevivió a esos cascotes mientras la torre de obsidiana se derrumbaba sobre ella. Ella os miró, envuelta en un remolino de piedras que se levantaban desde el suelo y parecían gravitar, describiendo círculos y formas complejas, dejando a su paso, dibujados con polvo, extraños símbolos arcanos en el aire. En su mirada no había ni perdón, ni piedad, ni preguntas, solamente ansia de venganza, tal vez. Cuéntanos, Tanalor, ¿quién se enfrentó a la amenaza? Y dinos tú, ¿qué dijo por esa boca dirigiéndose a ti, tu maestra regresada? Quien se enfrentó a ella, al menos en primer lugar, fue Raki. Quizás, no sé si movido por estas palabras, porque cuando nos señaló y esas piedras a su alrededor se agitaron con más fuerza, nos dimos cuenta de que no me señaló directamente a mí, sino a quien señaló directamente fue a la princesa Uzunaki, y diciendo algo así como por fin en esta tierra, allá donde más poderosa soy, has sacudido por fin, criatura. Y de una vez por todas, obtendré lo que debería haber sido mío por mano de mi aprendiz. Una gota de tu sangre es todo lo que necesito para que la historia que está escrita llegue por fin a su cierre. Y en ese momento fue cuando trató de atacarnos. Pues Raki, cuéntanos, ¿cómo te enfrentaste a la maestra regresada, a la señora de la torre, a la más poderosa de las magas y hechiceras que jamás caminaron por el reino de Ulunak? Yo he sacado un pequeño cuchillo y me he cortado las palmas de las manos. La sangre empieza a correr. Y lo que hago es intento darle sangre. Pongo las manos en su cuello y por lo menos lo intento. Intento ahorcarla con mis manos ensangrentadas. He ahí la violencia, claramente. Así que tienes 2 dados para tu tirada.
Suerte. No quería pasarlo. Es como... La verdad es que no quería, de hecho, no quería. Quería que falláramos todos. Ella, en un primer momento, ríe, mostrando dientes afilados de color amarillo, conforme tus manos cierran, y entonces cuando nota el contacto de la sangre y unas palabras escapan de su garganta atenazada. ¡Esa sangre! ¡Esa sangre! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esa sangre! ¡No! ¿Y qué pasó después mientras el cuerpo se ajaba y desaparecía entre el polvo y la piedra? ¿Qué pasó, Raki? Yo cogí la arena de esa tierra y la olí. Noté el aroma de la sangre. No era la sangre de mis manos. Es el aroma de esta tierra. Nunca dejará de estar bañada. Y me froto mis manos con esa tierra. Una tierra maldita, pensáis mientras recorréis un camino, un sendero que pasa junto a los huesos de una criatura titánica que todavía sobresalen de la tierra, tal vez uno de esos demonios, de uno de esos diablos que una vez rondaron por aquí. Bien, vamos a ver si finalizamos la escena después de solventar la amenaza, pero solo tenemos 3 dados. Así que... Hemos forzado mucho. Así que veremos a ver qué ocurre. ¡Oh! Bueno, sí. Tenemos reina. Y así fue que abandonasteis los páramos del demonio. Nos llevó una semana atravesar los páramos y llegar a tu frontera, tía Baru. En los pedregales encontramos a unos pastores que a regañadientes nos indicaron cómo llegar a tu palacio. Recorrimos los caminos, dormimos en graneros y pajares. Conforme nos aproximábamos a tu castillo, me iba sintiendo más calmada, más tranquila, y así reflexioné sobre los actos de mis porteadores. Así que cuando alcanzamos las puertas del palacio, tus amables soldados nos escoltaron hasta aquí, a tu salón. Así es como llegué junto a ti, tía Baru. Ahora discutamos lo que ha de hacerse con mis antiguos compañeros. Y aquí, me estoy escuchando doble. Alguien acopla. Mierda. No he usado, No te no he preocupes. usado los cascos en toda la partida. No te A ver si preocupes. va a ser por eso. Pero Ya- ahora solo en este momento. Sí, solo en este momento. Hostia, pues a ver si tal, porque no he movido el volumen. preocupes. A ver si. Y he aquí, en ese salón de piedra y metal, rodeados por esos soldados de mirada severa, envueltos en sus armaduras y portando sus lanzas sobre la que brilla la luz de las antorchas que iluminan la sala, y he aquí a esa niña sentada en el trono junto a aquella anciana que le tiende su bastón, el bastón que ha pasado de mano a mano durante generaciones, y ella golpea el suelo una vez, ¡boom! Y contempláis que aquello que tenéis ante vosotros no es una niña, ni una princesita, sino una reina que en todo su poder, rodeada por hombres y mujeres que le son leales, juzgará vuestros actos. Me habéis acompañado, me habéis escoltado hasta lugar seguro. Sois mis porteadores. Ahora decidiré lo que ha de hacerse con vosotros. Tanalor, ¿qué has hecho tú por mí? Yo he tratado de ser vuestro apoyo durante los momentos en los que vuestras manos temblaban tanto como las mías. He tratado de utilizar el mismo conocimiento que no supe utilizar para salvar a vuestra familia, mi reina. Y, sobre todo, me aseguré de que esos espíritus corruptos del otro lado que intentaban impostar a alguien como vos no pudieran jamás perturbar su futuro reinado. Pues creo firmemente que solo tenían deseos impíos
y que su único objetivo era evitar que llegarais a portar ese bastón, mi reina. Tanalor, para ti el exilio, porque tu magia es peligrosa e inútil. No fuiste capaz de salvar a mi familia. Tus criaturas nos pusieron en peligro. Y sobre todo, mira lo que hace la magia, mira a tu maestra. No quiero saber nada de vuestros planes ocultos, no quiero saber nada de las canalladas que habéis cometido. Tú y tu arte os marcharéis de mi reino por siempre, y esa hechicería queda prohibida. Aquel que la practique pagará con su vida, y aquel que recuerde tu nombre lo hará como el de aquella que fue la última maga de la corte. Guardias, llevaosla. Está a salvo hasta que se marche. Sí, princesa. Illic, ¿tú qué has hecho por mí? ¿Qué he hecho por vos? ¿Y osáis preguntármelo? No solo hace una semana decidí advertiros de algo que me costó la prisión. No solo me enemisté contra mi propio gremio y contra mis allegados. No solo os he custodiado hasta aquí junto a los otros 2 porteadores, sino que hace muchos años, demasiados ya, acepté cuidar de la persona que debía orquestar toda esta situación. Y lo hice para precisamente evitarla. No lo conseguí, puede ser, pero lo intenté, sin duda. ¿Os parece poco? No lo sé. Ahora, si os creéis capaces de juzgarme, adelante, hágalo. Yo no oso, Illic. Yo mando y ordeno. Y claro que puedo juzgarte porque tal es mi prerrogativa. Y si acaso no fuera la reina, estos hombres y mujeres que te rodean ejecutarían mi voluntad, si así lo decidiera. Pero de ti he recibido lealtad, de ti he recibido cuidado y apoyo. De quien menos lo esperaba, recibí lo que me hacía falta para comprender muchas cosas. Así que, Illic, la sombra, ya no serás tal, y tu rostro podrá caminar entre el sol y entre la gente. Serás mi consejera, y espero de ti consejos sabios, como las palabras que has utilizado durante el viaje. Y espero que tu gente comprenda que, bajo mi reinado, las cosas irán mejor, y todo cambiará. Perdón para todos ellos, y para ti, una vida mejor. ¿La aceptas, Illic, que ya no eres la sombra? Me costará. En cualquier otra situación os diría que es más bien un castigo, más que un regalo. Pero no lo negaré. Poder caminar sin que me juzguen, sin que me señalen. Eso puede facilitarme muchas cosas. Y desde esta posición puedo cambiar muchas otras. Sí acepto, mi reina. Y los guardias hicieron sonar sus lanzas contra el suelo del salón. ¡Blum! ¡Blum! Raki. Pero tengo una condición. Sí. Lo siento, pero Tanalor, en fin, no me opondré a su exilio, lo aceptado, pero no contribuiré a su mal nombre. No contribuiré, puesto que sin ella tampoco habríamos llegado hasta aquí. Y si no esperáis si esperáis que de mí salgan palabras en su contra, entonces me niego, en rotundo. ¿Osas desafiar mi buen juicio? Vos me habéis pedido consejo. ¿Qué sería de vos si, como justo precio a quien os ha ayudado, le pedís el exilio? Al menos, dadle el exilio, pero desde luego no olvidéis su nombre o no le deis a su nombre una mala reputación. Es mi consejo, tomadlo o dejadlo. Y ella sonrió y dijo: Illic, siéntate aquí, a mi izquierda.
Raki, viejo gruñón y amargado, ¿tú qué has hecho por mí? Matar. Verter la sangre. La de unos y otros, la propia y la extraña. Soy algo que este reino ya no merece. Espero que algún día pueda ser borrado lo que está escrito, mi reina. Y si me quieres premiar, déjame de una vez descansar. Y si no, vete al infierno. No habrá descanso, mi buen Raki. Para reclamar mi trono hará falta muerte y soldados. Y eso se te da bien. Así que entrenarás a mi gente, los convertirás en armas de matar y volverás una vez más a sumergir sus cuerpos en el lago para que el ritual quede completo. Porque yo soy la reina. Yo he caminado por el pasaje de la peregrina y nadie puede dudar de que este trono es mío. Y según contaron los criados aquella noche, cuando todo el mundo se retiró, la princesa Uzunaki se quedó sentada en el trono, sola, a oscuras. Y juran que por un momento pudieron ver allí, en la oscuridad, el brillo anaranjado que filtraba por su mirada y una sonrisa retorcida que descubría sus pequeños dientes afilados. Muchas gracias por haber participado en esta partida de Palanquín, un poquito más corta de lo habitual. Hemos comprimido escenas, hemos incluido cosas nuevas y hemos tenido un viaje, yo creo que muy satisfactorio, y hemos introducido pues un final un poco imprevisto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestra participación y espero que pronto pues podamos volver a compartir mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Ha sido una absoluta maravilla. Así que nada, muchas gracias. Espero que os animéis a comprar Palanquín, aprovechando que ahora mismo está en marcha la preventa. Así que ya sabéis, en Cursedink y Colmena de Papel para cogerlo, porque este es un juegazo que en absoluto os podéis perder. Así que nada, nos vamos a despedir. ¿Algo más que queráis decir, compis? Que yo me voy a dormir. Que sí. Habéis sido unos compañeros estupendos y que... Pero la cama va a ser... Descansar. La cama va a ser mejor compañera. Si la reina no me ha dejado descansar, pues que se vaya al infierno, que yo habrá que dormir. Igual era del infierno de donde venía. Me da a mí que sí. Pues nada, muchas gracias y nos despedimos aquí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.